Y bueno, como les comenté la semana pasada, estamos hoy de manteles largos, ¿no? Porque tenemos a una súper invitada, una muy querida amiga, profesora, tutora del doctorado, ¿no? A la doctora Mónica Ayala Mira, que en un momento voy a compartirles su reseña curricular porque pues es bastante amplia y además es una experta en los temas de investigación con perspectiva de género y yo agradezco muchísimo su tiempo y que quiera estar con nosotras durante 4 sesiones, porque yo creo que es súper valioso ese tiempo que nos va a brindar para ir aclarando algunas dudas que pudieran surgir con respecto a de qué hablamos cuando hablamos precisamente de una metodología con perspectiva de género y en este caso, pues evidentemente perspectiva feminista y que pues vamos a aprovecharla muchísimo. Al menos yo estoy súper feliz porque en el doctorado me hubiera gustado tener un seminario así y no es porque esté echando flores a este espacio, ¿verdad? Pero en verdad en el doctorado no tuve la oportunidad de tener un seminario de investigación con perspectiva de género y qué mejor a manos precisamente de la doctora Mónica Yalamira. Bueno, voy a presentárselas. Voy a leer su reseña curricular para que la conozcan más. Pues la doctora Ayala Mira, Mónica Ayala Mira, es doctora en psicología por el programa interinstitucional de la zona centro-occidente de la ANUIES, sede Universidad de Guanajuato. Es maestra en psicología con residencia en terapia familiar por la Universidad Nacional Autónoma de México. Es licenciada en psicología organizacional por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Tiene una estancia de investigación en la Universidad Autónoma de Barcelona con el grupo Fractalidades en la Investigación Crítica. Se ha formado en los feminismos y género en instituciones como el Colmex, la UNAM y la Universidad Rovira y Virgilio y el Claxo, perdón. Pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, y cuenta con perfil PRODEP. Su línea de investigación, psicología social y género, con los temas construcción de masculinidades y feminidades, migración desde la perspectiva de género y violencia de género. Entre algunas de sus publicaciones se encuentran los libros Forjando Igualdad y es cocoordinadora en diversidad metodológica en la investigación psicosocial, miembro de la Junta Directiva del Instituto Mexicalense de la Mujer, es asesora del Comité de Atención y Prevención de la Violencia de Género de la Universidad Autónoma de Baja California, Campus Mexicali, profesora investigadora de la Facultad de Ciencias Humanas de la misma universidad, en la cual coordinó la maestría en psicología desde el 2019 al 2024. Pertenece a la Red Iberoamericana de Psicología Social, la Red para la Promoción de la Salud, Educación y Bienestar Psicosocial y la Red Mexicana de Psicología Social. Además de que también fue revisora del libro internacional que recién publicamos el año pasado de Terapia Familiar Sistémica y Pensamiento de Tercer Orden, publicado por la UNAM y la Universidad de Georgia en Estados Unidos, ¿no? Entonces, por eso es una muy querida amiga. Y bueno, Moni, ya me callo, tienes los controles, ya puedes compartir lo que tú pues consideres. Hola, ¿qué tal, chicos, chicas, chiques? Qué alegría estar con ustedes compartiendo pues este inicio de no sé si exactamente si es unidad o módulo, pero bueno, lo interesante y lo importante de este módulo es que pues sitúa o tiene la intención de situarlos dentro de el feminismo y los elementos pues, metodológicos del género, ¿no? Y pues, como ya comentó Fausto, mi trayectoria ha sido básicamente dentro de la psicología social y la terapia familiar. Entonces, pues van a disculpar ustedes un poco el sesgo que tengo, pues, profesional, ¿no? Dentro de la psicología y la psicoterapia. Y pues, antes de continuar, me gustaría, pues, saber de este grupo
cuál es como su formación disciplinar, o sea, si están, entiendo algunos dentro de la psicología, si hay alguien que no está dentro de esta disciplina, que sea de otra disciplina, también me gustaría saberlo como para eh, tomar en cuenta dentro de mis ejemplos o de lo que vaya explicando. No sé, ¿hay alguien que esté en otra disciplina que no sea la psicología? Laura, ¿en qué disciplina estás? Bueno, yo soy licenciada en administración y con maestría en finanzas. Y estoy estudiando psicología aquí en UNAM. Ah, estás en formación. Ah, súper bien. Exacto. Muy bien. Judith o Judith. Sí, bueno, yo soy médico de profesión. Ah, súper. ¿Y estás estudiando psicología? O, No, no, realmente estoy en este curso porque tengo interés personal, precisamente porque pues las cosas están cambiando mucho, ¿no? sí, Y en la educación, yo soy profesora de la UNAM ujú, y pues estoy muy interesada porque pues, no sé, creo que nosotros crecimos con otro contexto diferente y bueno, pues tenemos también que ajustarnos a lo que está sucediendo en la actualidad. Los chicos hoy día son diferentes, eh, pues mi interés más bien es académico. ok, muy bien. Muchísimas gracias. Gracias. ¿Judith o Judith? Judith, Judith. Muchas gracias. gracias. Roberto y luego Oscar. Sí, buenos días. Yo soy biólogo Ujú, por la FES Iztacala, bueno, entonces Escuela Nacional de Estudios Profesionales Iztacala, y soy profesor de las carreras de medicina y de optometría. ok. Bueno, inicialmente, bueno, me inscribí. Nos están pidiendo, creo, 20 o 30 horas, algo así, de cursos. Y cuando vi un curso completo, digo, bueno, en los cursitos esos de 2 horas, 4 horas, se va a repetir información, va a ser muy repetitivo. Entonces, y como este curso, bueno, nos prometen, bueno, que es para quienes deseen hacer investigación. Y me gustaría, todavía, sé que deseo hacer investigación. Pues estoy en dos materias que son de metodología en medicina y bueno, estoy así como seleccionando qué es lo que voy a hacer. Y hace un momento, antes bueno, pues ingresar aquí a la sala, estaba pensando, bueno, como qué haría. Y ahí estoy elucubrando y digo, bueno, pues no estaría mal, no estaría mal. Cuento también con estudios de posgrado en biología. Ujú. Muy interesante. Vamos a ver que algunos de las iniciadoras pues de esta crítica feminista a la ciencia vienen de la biología, de hecho. Muchas gracias, Roberto. Oscar. Bueno, Hola, muy buenos días. También soy del área de medicina de la FES Iztacala. Son los mismos motivos que soy también investigador. Desconozco mucho del tema. Me gustaría tener otra perspectiva. Claro. Bien, pues se me hace interesante. Por eso también estoy en el curso. Gracias. Gracias, Oscar. ¿Alguien más que no esté dentro de la psicología? Sí, yo con formación en antropología social. Ay, no aparece tu nombre. ¿Miguel? Sí. Ok, Miguel. Antropología. Ah, muy interesante. Ok. Lo estoy anotando para también ir identificando cómo podemos ejemplificar. Bueno, entonces estoy entendiendo que las otras personas están dentro del área de psicología, ya sea que están estudiando o están en la licenciatura o están en un posgrado. Muy bien. Eh, Me gustaría saber ahora, de manera pues, espontánea, quien quiera compartirlo, las personas que no han hablado, desde la psicología, ¿cuál ha sido su interés en relación a este tema, a la investigación
pues desde una perspectiva crítica de género. ¿Por qué ha llamado la atención? ¿Por qué decidieron inscribirse? Adelante, Valeria. Muchas gracias. Yo soy licenciada en psicología y ahorita estoy como docente en una práctica. Esta práctica se lleva a cabo desde las prácticas narrativas. Entonces, los trabajos finales que hacen las chicas van de escoger un tema del que se trabaje a lo largo del semestre en nuestra práctica. Nuestra práctica se lleva a cabo en un hospital pediátrico. Entonces, pues temas hay de sobra, ¿no? Aparte de que la práctica narrativa nos obliga a tomar una postura política, estas investigaciones también parten de ciertas, pues sí, de ciertas razones que le son familiares a estas alumnas. Entonces, bastante de las investigaciones que hemos hecho ocupan una perspectiva de género, ¿no? Entonces, estoy aquí justo para saber cómo es que se aplica de una correcta manera, tener más bibliografía, etcétera, etcétera. Muchas gracias. Súper bien, Andrea. Fíjense, ¿Valeria o Andrea? Andrea, por favor. Muy bien, Andrea. Pues sí, de hecho, las prácticas narrativas tienen una cercanía muy interesante con los feminismos o con las posturas feministas. Entonces, creo que vas a encontrar mucha consonancia, mucho eco dentro de pues, estos elementos epistemológicos, ¿no? Gracias. Voy a nombrarles de acuerdo como me van apareciendo aquí para Marisela, luego Luis y luego Den. Hola, Hola, yo soy Rocío, Marisa, Rocío. porfas. Yo ya lo había mencionado en la sesión pasada, mi interés por participar en este tipo de cursos, porque, bueno, para empezar, soy profesora de psicología de nivel licenciatura de la FES Iztacala y he tomado varios cursos sobre género, pero en todos he tenido la experiencia de que se han tratado de darle a la cabeza a los hombres, duro contra los hombres. O sea, esa es la idea con la que he salido de esos cursos. El feminismo es igual a duro contra los hombres porque son lo peor que puede existir, ¿no? Entonces, tengo la esperanza de que en este curso no solamente se hable de que las mujeres son víctimas, porque en muchas ocasiones, por ejemplo, con los usuarios del servicio de psicología clínica, eh, me he dado cuenta que muchos hombres sufren violencia de parte de sus parejas mujeres, también de parejas hombres. Por ejemplo, hablando del síndrome de alienación, eh, ellos también pueden ser víctimas. Entonces, sí me gustaría, pues en este curso, escuchar también lo que padecen los hombres y no nada más las mujeres. Ese es mi interés por estar en este curso, aparte de aprender, ¿no? Sobre género y feminismo y todo eso, porque para mí se me hace muy interesante. Ok, Rocío. Sí, bueno, existe una concepción socialmente muy difundida de que género es igual a mujeres o que feminismo, bueno, ahí hay una discusión y la vamos a platicar ahorita sobre quién es el sujeto político o la sujeta política del feminismo, ¿no? Entonces, ahí hay mucho de lo cual hablar. Y en términos de violencia, bueno, creo que podríamos diferenciar cuáles son las razones de género de otros tipos de violencias que efectivamente pues, viven los hombres. Entonces, hay mucho que dialogar en ese sentido, tanto desde los conceptos hasta, bueno, las prácticas, ¿no? Muchas gracias, Rocío.
Luis y luego Den. Hola, buenos días. Buenos días a todos, todas y todes. Este, Mi nombre es José Luis Estrada Vilchis. Soy estudiante de la UNAM de psicología, soy noveno. Y yo soy aquí porque este tema me interesa mucho por dos líneas. Primero, la personal. Eh, yo crecí en un matriarcado y eh, por la perspectiva de formación de mi mamá, siempre crecí sin darle este nombre de feminismo, pero con un respeto hacia la mujer como tal y hacia el individuo. Soy ingeniero industrial y soy terapeuta, ¿no? Yo doy una terapia alternativa. Eh, es una técnica maya. ¿Y por qué la saco a colación? Porque muchos de los problemas que con la gente llega a veces tienen que ver por toda esa contención. Yo de manera de decisión propia entré a un grupo aquí en Puebla que se llama Hombres Trabajándose, en el cual nos, como masculinos nos llevan a saber por qué actuamos de manera violenta. Y entonces ahí puede identificar que mucha de la violencia es porque no hay una formación de nosotros y en todo lo que abarca, porque es un tema muy amplio, ¿no? Del contexto, de la formación familiar, de dónde nos desenvolvemos, de que crecemos con una masculinidad hegemónica y a veces para los que no estamos dentro de esa perspectiva, pues nos cuesta trabajo interrelacionarnos y por ende también las mujeres o en las parejas, pues se da el extremo de estas posturas, ¿no? Entonces, yo tengo como propuesta en mi manuscrito hacer un taller un poco centrado en lo que usted ha comentado, acerca de que aunque sean diferentes contextos, de todos los niveles, que haya por lo menos una semilla que vaya sembrando el concepto uniforme en los padres para un equilibrio lo más posible en la unificación de este concepto en el que hasta podía ser como un tema filosófico, en el descubrimiento y el fortalecimiento del ser independientemente de todo esto. Entonces, yo por eso estoy aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Entonces entiendo que estás con Cirilo, ¿verdad? No, con el maestro Fausto. ¿En Nombres Trabajándose no estás con Cirilo? Aquí en Puebla Ajá. estaba con Gabriel. Bueno, por lo Ah, menos Gabriel es el que estaba de titular al frente, pero ya. no sé si Cirilo sea el de más arriba, pero Ok. yo entré porque, digo, a final de cuentas, como Sí, es hombres cierto. en este caso, tenemos, Sí, sí, manejamos sí. violencias a pesar de tener una perspectiva, el diálogo, lo que decimos, no identificamos que es como estar dentro ser un pez, estar dentro del agua y no sabes que estás dentro del. Entonces, es Sí. algo así. Muy bien. Sí, me estaba confundiendo. No es Cirilo con Hombres Trabajándose. Pues muchas gracias, Luis. Y bueno, va a ser interesante incorporar algunos elementos de estos que trabajas desde esta cosmogonía maya, que bueno, creo que es importante también decolonizar el pensamiento. Vamos a hablar un poco de los feminismos decoloniales. Muchas gracias. Ahora sigue Den. Hola, buenos días. Pues yo ahorita estoy estudiando una maestría en psicología clínica y de la salud. Estoy estandarizando, bueno, estoy adaptando y validando en población mexicana un instrumento sobre competencias clínicas para dar atención a personas LGBTQ+, en la universidad. Entonces, pues obviamente la perspectiva de género es muy importante para esto. También estoy trabajando en un proyecto relacionado a ¿cómo se llama? Vulnerabilidad, bueno, el enfoque de vulnerabilidad y derechos humanos, y pues obviamente es relacionado a que pues dentro de la investigación y obviamente estos textos que vamos a ver son muy importantes para esto, ¿no? Ujú.
se entrelazan bastante bien con estas perspectivas de que pues tenemos que ponernos, o sea, como que entender cuál es nuestro privilegio, entender cuáles las cosas cuál es nuestro contexto para poder entender el contexto de los demás y cómo trabajar con ellos. Entonces, realmente se alinea mucho con como la línea de investigación que estoy empezando a crear conmigo, y pues conocer perspectivas de otras personas, conocer investigadores que también tienen como pues, pensamiento y manera de trabajar, pues me ayuda a ir encaminándome de manera correcta y pues me gustaría conocer mucho las perspectivas que ustedes y lo que están trabajando también. Ah, sí, muy interesante esto de las competencias clínicas. ¿Y lo estás pensando como en términos del desarrollo de los instrumentos cuantitativos? Sí, de momento es un instrumento que ya existe, es de Videl de 2016. Ya lo han validado, por ejemplo, en Chile, en Puerto Rico hicieron una adaptación al español, pero no hay una aquí en México, entonces yo estoy haciendo la adaptación aquí en México. Entonces, pues ya, eso es lo que estoy haciendo ahorita. Ya estamos todo esto, Sí. pero pues obviamente ahí hay detallitos que van saliendo y que pues obviamente teniendo una perspectiva de género y teniendo estas ideas pues sabiendo dónde buscar, pues nos ayuda a mantener los ojos abiertos, ¿no? El entender eso de que tal vez no va a aplicar para todos los contextos o tener los ojos abiertos hacia las otras perspectivas nos ayuda a tener un mejor entendimiento de lo que podemos hacer durante el visión y todo eso. Pues la verdad, siento que me va a ayudar bastante estar tanto ahorita como en todo el curso. Entonces, la verdad me emociona. Sí, es que fíjate, siempre ha habido un debate muy importante entre lo cuanti y lo cual y dentro de los estudios feministas y de género, y creo, yo soy una firme convencida de que hay muchas cosas que el número sí deja ver y que permite visibilizar. Para eso, por ejemplo, un ejemplo muy sencillo, las brechas de género, si no hubiera números, sería muy difícil como hacerlo así de, mira, aquí estás, gana tanto esta persona que es varón y gana tanto esta persona que es mujer, ¿no? Y hay una diferencia y es cuantificable y hay otras cosas que no permite visibilizar, obviamente, elementos más subjetivos y demás, pero pues existen estos complementos entre metodologías y lo vamos a ver un poquito. Si alcanzamos, bueno, en la parte en que voy a estar con ustedes, vamos a ver un poquito y ya con FAU van a ahondar más en el tema. Entonces, pues muchas gracias, Den. Si hay alguna persona que se me pase, me puede decir ahorita de una vez, pero según yo ya hablaron todas las personas que están aquí. Y como les gusta que le llamen, me lo pueden recordar cuando hablen, o el pronombre también, si hay alguien que no, que quiera le nombre de una forma específica, por favor, me avisa, ¿sí? Y por último, mi conexión pudiera fallar. Si empieza a fallar, si empieza digamos, a escucharse entrecortado, les pediría por favor que me avisen para quitar el video y dejar solo el audio, o por lo menos un ratito, y que se pueda mantener lo más estable posible, ¿sale? Bueno, pues si no, quiero empezar. Les voy a compartir mi pantalla y... Ay, me pide que cerrar y volver a abrir. A ver, espérame tantito. Voy a salir y volver a entrar.
que se actualizó. Yo mejor me cambié el celular porque no me dejaba en la lab escuchar bien. Y pensé que era mi computadora. ¿Lista, Moni? Ah, ya pudiste. Ya, ay, pues, estoy sin audio. ¿Ya pueden ver la presentación? Ya. Excelente. Sí. Muy bien, pues vamos Sí. a... Bueno, para empezar hay que contextualizar un poco pues la ciencia, ¿no? En términos de prácticas del campo social que es y del discurso o los discursos, ¿no? De la ciencia. ¿Por qué es tan importante hacerlo? Para poder entender cuál es la crítica feminista a la ciencia, pues a la ciencia tradicional o a la ciencia clásica o aquello que siempre imaginamos en términos pues socialmente pues tan difundidos de lo que es ciencia, ¿no? Que es la objetividad, la racionalidad, etcétera. Entonces, para hablar de la ciencia como campo, tenemos que hacer pues uso de estos conceptos tan importantes o conceptualizaciones tan importantes que en su momento hizo Pierre Bourdieu, que es campo, hábitus y capital. Entonces, la ciencia como campo la vamos a entender como un conjunto de relaciones, de fuerzas entre agentes o instituciones que tienen como un elemento central estar en la lucha o en la disputa por el dominio y el monopolio, ¿no? Del capital, y eso ahorita lo vamos a revisar, que es eficiente para la sostenibilidad de ese campo, perdón. Entonces, ¿qué quiere decir? Que dentro de campos de la ciencia hay diferentes agentes, actantes sociales o instituciones, y no hablo de instituciones o como únicamente lo que entendemos como las universidades o las escuelas, sino también, por ejemplo, las instituciones relacionadas con el tiempo libre, con el mismo género, con el trabajo, etcétera, que buscan finalmente pues formas específicas de dominio para tener este control sobre el capital. Dentro de este campo, pues siempre va a haber un hábitus que implican una serie de disposiciones que se entienden como duraderas y que se van transfiriendo dentro del mismo y que llega a las personas a manera de una forma de comportamiento, ¿no? Y él lo nombra como un principio cognitivo que está, digamos, constituido o que opera en dos sentidos. Por un lado, un esquema que genera y organiza las prácticas, por ejemplo, cómo percibimos,
y el otro que tiene que ver con las formas en que nos apropiamos del mundo político, el mundo público y los objetos, ¿no? Entonces, la ciencia, como en términos de su hábitos, nos va a indicar cómo percibir, cómo organizar y cómo apropiarnos de ese mundo público que está inserto dentro de las formas de hacer ciencia y de sus objetos, ¿no? O sea, lo que entendemos como ciencia, lo que entendemos como conocimiento científico, como lo que entendemos como prácticas científicas y por ende lo que se entiende que no es científico, ¿sí? Y esto es muy importante porque últimamente hay un discurso y una serie de, pues, recursos que se están destinando al análisis de las pseudociencias, ¿sí? Entonces, tanto el hábitus como el campo nos van indicando qué es científico y qué no es científico, ¿no? Y el capital lo podemos entender en muchos sentidos, ¿eh? No tiene solo que ver con lo económico, porque generalmente pensamos en capital y luego pensamos en dinero. No, el capital puede ser en términos simbólicos, culturales, políticos, y casi cualquier elemento pues social puede estar determinado por una forma de capital. Entonces, el capital nos permite de disponer del poder, ¿sí? Entonces, hay muchas formas de disponer del poder, el económico es uno, pero hay otros mucho más sutiles, muchísimo más invisibles, y en el género son muy importantes, que permiten la existencia de las personas, de las prácticas, de las formas de estar en el mundo dentro de estos campos, ¿no? Entonces, en la ciencia y en cualquier campo social vamos a encontrar una relación entre el hábitus, el campo y el capital. Siempre va a estar presente. Y es muy importante que lo tengamos en mente para entender ahora por qué la ciencia, además de estos elementos que les acabo de mencionar, se entiende como un discurso. Están pues las prácticas, están las formas perceptivas que les había nombrado, está el capital, pero además la ciencia, dentro de estas formas de entenderla, es un discurso, no solo son las prácticas, sino también son actividades discursivas, ¿sí? Actividades discursivas que van generando o tienen determinados dispositivos de producción, de circulación y de recepción que van generando elementos políticos e ideológicos en la ciencia y en la academia. Es decir, como todo en el mundo social, la ciencia también tiene elementos ideológicos, también tiene elementos que no se relacionan únicamente con la defensa de la objetividad y la racionalidad, sino tal vez de otros intereses. Intereses que pueden ir desde lo económico hasta lo más, pues, lo que históricamente ha sido como un elemento muy sensible, que es lo colonial, ¿no? La dominación, en muchos aspectos y en muchos espacios. Les pongo un ejemplo, el nacimiento de los métodos cualitativos tiene un origen colonial o colonialista. Entonces, hay elementos políticos e ideológicos en la ciencia, ¿sí? Y entender cómo es el discurso de la ciencia o de las ciencias o de las disciplinas científicas nos permite entender estas prácticas sociales, culturales, históricas, tanto tanto ideológicas como de dominación, ¿sí? Entonces, generalmente, a ver, díganme, cuando hablamos de ciencia clásica, de ciencia tradicional, tenemos esta imagen inmediatamente, tanto pues en las
caricaturas o en las series y demás de esta persona con bata blanca, y generalmente la figura que aparece como quien hace ciencia es pues esta imagen del científico, ¿no? Y bueno, la ciencia clásica se nació con este corte pues experimental, objetivo, neutral, cuantitativo, formal, que estudia objetos y no sujetos y que busca finalmente la generalización y la replicabilidad. Esto, bueno, en términos, pues no es un curso de filosofía de la ciencia ni de epistemología de la ciencia, pero bueno, la ciencia va teniendo históricamente diferentes momentos en claves, por ejemplo, eh, con Galileo, con Newton, con Robert Boyle, en donde se van estructurando elementos ontológicos con Platón, con Aristóteles, metodológicos, digo, epistemológicos con Galileo y metodológicos o teóricos con Newton hasta llegar a elementos tecnológicos con Boyle y la bomba al vacío, que ahorita vamos a hablar un poquito de Boyle y la bomba al vacío, que pues dentro de la conceptualización del testigo modesto de Donna Haraway tiene un papel muy importante, ¿no? Entonces, frente a esta forma en que nace la ciencia, pues aparece, pues hace relativamente poco tiempo, una crítica feminista a la ciencia y se traduce en una forma, en diferentes formas epistemológicas, denominadas epistemologías feministas, o algunas personas les llaman epistemología feminista. ¿De qué se trata esta crítica, pues, feminista a la ciencia clásica? Bueno, pues les hablaba, ¿no? De estos niveles en primera instancia, ¿no? Como, bueno, la ontología habla de el ser, la naturaleza, sí, cuál es la naturaleza del mundo. Y a nivel, pues, también epistemológico, ¿no? En términos de ontología, ser, naturaleza, pues tenemos dos ejes muy importantes que ya les había mencionado con Aristóteles y Platón, Santo Tomás y San Agustín. Estos son los dos ejes primordiales que incluso metodológicamente se traducen en estas perspectivas que se entienden como dentro de un binarismo cuantitativo y cualitativo. Después, a nivel de epistemología, tenemos pues las teorías o la teoría del conocimiento y nos habla o aborda específicamente la epistemología para poder entender por qué son epistemologías o epistemología feminista. Nos habla de la naturaleza, las fuentes y los límites del conocimiento. Ya después tenemos las metodologías o teorías, métodos y procedimientos, y también otro nivel que es muy importante, el de las tecnologías, ¿sí? Eso me parece no lo vamos a alcanzar a ver aquí conmigo, lo van a ver un poco más adelante, pero el nivel o estos elementos tecnológicos, particularmente para las ciencias sociales y humanas, son muy importantes porque se asumen como fuera de estas formas tecnológicas, ¿no? O sea, nos asociamos inmediatamente a máquinas. No necesariamente son máquinas o dispositivos físicos, pueden ser de otra índole. Esos dispositivos que finalmente están pues alineados con todas estas formas de generar conocimiento o validar el conocimiento, que ese es un elemento fundamental. No solo es cómo se genera, sino cómo se valida y quién lo valida, ¿sí? Aquí los filósofos de la ciencia han hablado mucho de esos elementos. ¿Quiénes validan el conocimiento o cómo se valida el conocimiento? ¿Sí? Entonces, tenemos dentro de estos niveles epistemológicos, pues tradiciones normativas, tradiciones naturalistas, epistemología de la virtud, un pluralismo cognitivo, un relativismo epistemológico que, bueno, es como uno de los elementos más criticados, sobre todo por
o dentro de estos elementos de la posmodernidad. Y finalmente, pues las epistemologías feministas que aparecen a finales de los 60, de los 70, principios de los 80, y que se van, digamos, organizando de manera pues muy fuerte dentro de algunos espacios, específicamente Estados Unidos. En Latinoamérica llegan un poco después con esta influencia norteamericana y que va como transformándose hasta pues miradas feministas pues más decoloniales o con críticas más decoloniales dentro de Latinoamérica, ¿no? Entonces, fíjense, aquí la pregunta que yo creo que muchas personas se plantean y que bueno, creo que parte de esta lógica que se tiene o esta noción que se tiene sobre qué es el feminismo. Entonces, ¿cómo podemos hablar de una epistemología o de epistemologías feministas si el feminismo es una teoría política? ¿Sí? Y hago énfasis en teoría política. O sea, la teoría política implica un posicionamiento e inmediatamente nos llevaría a pensar en la no neutralidad, ¿no? Precisamente porque se asume que el conocimiento es neutral en términos valorativos y objetivos. Entonces, una epistemología feminista vista desde esta mirada es entonces una contradicción. ¿Qué piensan? Me gustaría escuchar 2 o 3 personas. ¿Qué piensan? Así de entrada, cuando escuchan epistemología feminista, desde pues esta noción que les hablaba de qué es la epistemología. También lo pueden poner. Adelante, Den. Ay, es que no veía aquí. Pues no sé si tengo un sesgo porque pues ya tengo un poquito de información al respecto, pero hola. Este, em, creo que el que exista ese tipo de, así decirlo, es que no sé cómo decirlo, creo que se me fue la idea. Se me fue la idea, pero básicamente, o sea, lo que quería decir es que, pues no necesariamente es como que sea algo malo y que inherentemente tenga un posicionamiento a cierto punto. O sea, es que como que sí existe y no existe un posicionamiento. No me quiero poner así de que es súper filosófico y toda la cosa. Pero, básicamente es como que sí existe, pero existen como diferentes, o sea, existe todo un entramado que nos sirve para que a partir de ahí salir y poder en cada una de sus como aristas poder trabajar, ¿no? Es lo que creo yo. No sé si tiene sentido lo que digo, pero Sí, yo creo que estás como que en el proceso, ¿no, Den? De si hay todo en yo creo que en este punto todo parece que es y no puede ser al mismo tiempo. Y creo que ahorita, cuando hablemos un poco más de la crítica feminista, te podría quedar más claro. Gracias, Den. Les voy a nombrar como me aparecen, Julio Pérez y luego Andrea. Yo creo que justamente para hacer teoría, pues se necesita como analizar o tomar en cuenta el fenómeno, ¿no? Y creo que, o sea, siento que nuestras experiencias o esta parte de la subjetividad es como que muy importante, ya ha quedado como rezagada, ¿no? Porque creo que también podemos, a partir de nuestra experiencia, podemos generar teoría. Y eso se vuelve objetivo. Lo objetivo siento que recae más en la persona que investiga, porque es como analizar lo que la persona dice. No sé si me doy a entender. Entonces, o sea, yo siento que no es una contrariedad, sino que por un lado las personas somos quienes también podemos hacer teoría
y ya esta parte de objetividad recaería un poco más en el investigador o la investigadora para poder acercarse al fenómeno. En parte sí, y tiene que ver mucho cómo entendemos la objetividad, ¿no? Cómo se valida el conocimiento. Y ese es un punto central, porque, bueno, creo que, por ejemplo, dando materias como filosofía y epistemología, hablamos con alumnos de primer ingreso, siempre es que la realidad es múltiple, cada quien tiene una realidad, pero entonces, ¿cómo llegamos a ciertas coincidencias o ciertas convenciones que nos hacen la vida posible? Porque si cada persona tuviera una forma de ver las cosas única y específica, la convivencia sería imposible, ¿no? Ahora, en términos de ciencia, ¿qué pasaría si no hubiera consenso? ¿Qué pasaría si no hubiera como elementos de validación entre las comunidades científicas sobre lo que se hace, ¿no? Entonces, creo que hay varios elementos importantes de diálogo. Adelante, Andrea. Muchas gracias. No sé si es muy pronto, pero una de las lecturas que nos dejaron para hoy y para charlar con usted fue Existe un método feminista de Sandra Harding. Ella menciona que habrá que hacer una distinción entre método, metodología y epistemología. Y explica que dentro de la epistemología hay que preguntarnos también quién puede ser sujeto de conocimiento, ¿no? Y es ahí donde nosotras tendremos que decidir qué de nuestra investigación queremos que se incluya o queremos que se explique o queremos que, etcétera, ¿no? Entonces sí, culturalmente creo que epistemología se enfoca a algún tipo de objetividad, a algún tipo de teoría que puede ser generalizada, algún tipo de teoría que hable desde esta hegemonía, etc., ¿no? Pero si estamos acá haciendo una crítica a esta epistemología que siempre se ha usado o que históricamente se ha usado, me parecería lógico hacerlo desde una teoría feminista y que tiene todo el sentido si nos apegamos a este concepto que Sandra nos comparte de epistemología. Y ya, muchas gracias. Muchas gracias, Andrea. Absolutamente. Exactamente es para donde vamos. O sea, la epistemología nos dice quién y cómo se genera o se produce conocimiento. Entonces, la epistemología feminista lo que está evidenciando de inicio es como tradicionalmente quienes construyen o generan conocimiento han sido varones y desde la lógica de lo masculino. A ver, nos comentas que... A ver, Miguel, pero también nos llevaría a la idea de la creación o generación del conocimiento, exacto, desde la perspectiva de un grupo, como se ha venido haciendo. Por ejemplo, la historia siempre es exactamente. Ay, perdón, es que siempre me adelanto. Tengo TDA, por cierto, entonces no se desesperen si de pronto me adelanto muchísimo. Por ejemplo, la historia siempre es desde la visión de los ganadores. Exactamente. Y hablar desde la visión de los ganadores, estamos hablando del poder y del capital que hablamos hace un momento de Pierre Bourdieu, ¿sí? Entonces, quien tiene el capital simbólico, económico, lo que ustedes quieran, va a tener este privilegio para poder tanto definir desde dónde se va a relatar esta historia, como muchas condiciones o casi todas las condiciones que vivimos socialmente, ¿no? Y que finalmente van a llevar a quienes, por ejemplo, entran a una universidad, estudian una carrera, bajo qué condiciones y también la perspectiva que van a tener dentro
de esos espacios, ¿no? ¿Qué tan válida va a ser su voz? Porque podemos haber muchas mujeres, ¿sí? O pueden haber muchos varones, no sé, racializados y pertenecientes a grupos de la diversidad, que tampoco son como que la voz cantante dentro de estos espacios académicos, ¿sí? Generalmente quienes pertenecemos a posturas críticas o pertenecemos a grupos socialmente vulnerados o históricamente vulnerados, escribimos o estamos más a los márgenes, ¿sí? Entonces, es importante que vayamos como entendiendo esta parte que reconoce la epistemología feminista o las epistemologías feministas de que todo es político y la ciencia tiene elementos políticos en la forma en que entiende el conocimiento, lo construye y finalmente lo valida, ¿no? Bueno, pues para ir entendiendo un poquito esto es que no entiendo cómo quitarlo, pero bueno. ¿Cómo le haré para que no estorbe tanto? Ya. Voy a cerrar acá. Bueno, hay un ¿Qué texto que a mí cosa? me ¿Mandé? ¿Qué cosa? ¿Se cortó mi voz? No, es que dijo que algo que estorba, pero no veo algo que estorbe. Ay, no te entendí, perdón. No, que no veo nada que estorbe. ¿A qué se refiere con que estorba? No, estaba una barra aquí. Me estorbaba a mí, Ah, entonces nada. Perdón. Bueno, entonces les decía que para entender un poquito el feminismo y la ciencia, este libro de Love, Power and Knowledge de Hilary Rose, Amor, Poder y Conocimiento, a mí me dio mucha luz y mucho, pues, entendimiento y fíjense, histórico de cómo se va construyendo el conocimiento y cómo las mujeres nos vamos insertando en esta construcción y producción de conocimiento. Ya les hablaba yo de Platón, Aristóteles, Santo Tomás y San Agustín. Varones blancos pertenecientes a pues, espacios privilegiados que van sentando las bases de la objetividad, de la neutralidad, de la racionalidad y pues de lo cuanti y de lo cual y en su momento en términos metodológicos. Pero lo que se plantea de inicio Hilary Rose y que en este texto va desmenuzando muy bien es por qué hay tan pocas mujeres dentro de la producción del conocimiento. Después de hacer este análisis, hace pues un ejercicio como de mapeo, de genealogía de las mujeres que están dentro pues de estos orígenes o dentro de estos inicios del pensamiento científico y lo llama Redescubriendo a las hermanas de Hipatia. Luego, las mujeres ya dentro de estos campos, de estos contextos, cómo se enfrentan a una ciencia patriarcal y finalmente esta crítica feminista del conocimiento científico. Los vamos a ver un poco más a profundidad. La primera noción que tiene Rose sobre por qué tan pocas mujeres están dentro de la ciencia es uno, porque han sido invisibilizadas. Hay muchas mujeres, tanto en la ciencia como en las artes, que han participado, pero sus nombres no aparecen o han tenido que presentarse como varones para poder tener cierta presencia, ¿no? Por ejemplo, hablemos del caso de George Sand, pues una escritora, y en la ciencia se intuye que hay muchas más. Se ha hecho pues algunos trabajos importantes para rastrearlas, ¿no? La otra es que pues precisamente es por estas barreras y obstáculos que las mujeres no han podido ingresar a estos espacios, ¿no? Y que cuando han ingresado también han tenido que sortear otro tipo de barreras y obstáculos. Entonces, ella dice, bueno, es por eso que vienen todos estos programas para el desarrollo de políticas, de estrategias que permitan que las niñas y las mujeres ingresen a estos espacios pues, científicos, ¿no? Es por eso que pues aparecen estas acciones, así se llaman, acciones afirmativas, ¿no? De becas para mujeres, becas para niñas, becas para mujeres madres, mujeres indígenas, etcétera, ¿no?
que, bueno, buscan sortear un poco estas barreras y obstáculos. Entonces, aquí, en Redescubriendo las Hermanas de Hipatia, bueno, Hilary Rose lo que hace es ir evidenciando lo que les mencionaba hace un momento, ¿no? Que sí hay mujeres, pero que han tenido que entrar de manera vedada, de manera oculta, y que, bueno, hay mujeres a las que se les deben avances o descubrimientos científicos muy importantes. O sea, Hipatia de Alejandría es una de ellas, pero hay muchas otras y no solo estamos hablando de desde los orígenes de la ciencia, sino también desde los 70, de los 70, 80, hay muchas mujeres que están frente a importantes descubrimientos que no son visibles, que no son visibilizadas, ¿no? La otra es de enfrentándose a la ciencia patriarcal. Aparecen figuras muy importantes como Simone de Beauvoir, Shulamit Firestone y Evelyn Fox Keller. Aquí ellas empiezan a ser evidentes cómo dentro de esta construcción de la ciencia hay supuestos ideológicos que se traducen en prácticas y formas de hacer ciencia que nos llevan a sesgos de género muy importantes. Sesgos de género desde, por ejemplo, lo vamos a ver en la otra, no, en la tercera sesión, como por ejemplo, cómo se constituye una muestra, cómo se van construyendo las teorías en sí mismas. En psicología hay muchos ejemplos, entre otros elementos que finalmente pareciera que desde esta mirada androcéntrica, si centrada en la mirada masculina, hay una descripción, comprensión, explicación parcial de el mundo, ¿no? Y sobre todo del mundo social, que eso es un elemento muy importante a destacar. Ahora, vamos ya con el punto nodal, que es la crítica feminista al conocimiento científico. Este enfrentarse a la ciencia patriarcal, evidenciar estos elementos ideológicos y políticos, evidenciar cómo se han traducido en sesgos, tiene que ver finalmente con una reflexión de las bases epistemológicas de la ciencia. Y los temas centrales de esta crítica feminista al conocimiento científico, pues, por un lado, es la racionalidad, ¿sí? La racionalidad que, pues, instaura Platón y que no es otra cosa más que una forma de separación de, pues, el ser humano lo diría algún filósofo de la ciencia con tradición marxista, ¿no? Alienación del ser humano dentro de la ciencia, ¿no? Como si la ciencia fuera una entidad que flota y que está por afuera del quehacer humano, ¿no? Entonces, ese es un elemento central. La racionalidad, la objetividad, la ciencia basada en evidencias. ¿Cómo se está entendiendo la evidencia? Porque la evidencia es importante, pero ¿cómo se está entendiendo la evidencia? Sobre todo en la construcción de conocimiento desde las ciencias sociales y humanas, es importante reconocer dónde o cómo validamos un conocimiento específico sobre una población, por ejemplo, ¿no? Desde la persona que hace la observación o una observación, o desde las mismas personas que están en ese grupo, ¿no? ¿Quién es el sujeto cognoscente? Y aquí es un elemento muy importante también, porque finalmente están evidenciando que el sujeto cognoscente por excelencia dentro de la ciencia clásica es el varón, ¿sí? Y otro elemento también importante es el realismo versus la verdad, que va muy ligado con la objetividad. Y no es una cuestión nada más de un relativismo o de pensar en términos de un relativismo, sino de los discursos también sobre la verdad o sobre lo real,
¿sí? Y otros temas que en la actualidad han, digamos, son emergentes, es el multiculturalismo y la colonialidad, ¿no? Todo esto a la luz de una categoría analítica que vamos a denominar como género, ¿sí? Y en la otra sesión vamos a abordar específicamente ya el género, desde pues estas nociones tan generales y binarias dicotómicas de género hasta entenderlo como dispositivos de poder y de control, que creo que finalmente eso es lo que le da el toque crítico a un estudio de género, entenderlo desde el poder. Visto como desde este binarismo no genera más que pues a veces concepciones un poco contrapuestas y un poco necias, ¿no? Entre hombre y mujer y que pues llevan a estas nociones de los hombres son de Marte y las mujeres de Venus o esos elementos que discurren dentro de pues del olego, así le vamos a llamar, y que bueno, generan pues muchas injusticias o no, son base de muchas injusticias, ¿no? Porque se traducen en estereotipos, se traducen en prejuicios y discriminación. Entonces, la crítica feminista al conocimiento científico se basa en estos elementos específicamente y lo hace a la luz de esta categoría que vamos a denominar género. Aquí me quiero detener, después lo vamos a retomar un poco más, pero de entrada, gran parte de esta crítica feminista a la ciencia está dentro de esta pintura que se encuentra en la Galería Nacional de Londres sobre la bomba al vacío de Boyle. Yo les había mencionado que, bueno, con Boyle se genera la primera tecnología importante, la primera tecnología que permite pues todo lo que entendemos como experimental o experimento, que es la base de la ciencia clásica, ¿no? Y esta lectura feminista sobre la bomba al vacío y específicamente sobre esta pintura nos va a llevar más adelante a hablar del testigo modesto. Por lo pronto, me gustaría pues comentarles que en esta pintura muy interesante que parecería como una escena muy pues simple, ¿no? O sea, como que pues son unos señores, unas niñas que están pues en una sala, ¿no? Es una pintura antigua, se nota por la ropa que traen las personas, es una escena antigua, se nota por la ropa que traen las personas, pero fíjense lo que está narrando esta pintura. Este es Robert Boyle. Robert Boyle pues era un aristócrata inglés que hacía ciencia, ¿no? Entonces ya existía, bueno, en la historia de la ciencia hay dos momentos claves, ¿no? El aceptar el vacío y el cero dentro de la ciencia, ¿no? O sea, cómo vas a aceptar, cómo dentro del pensamiento cristiano se iba a aceptar que no el vacío o la nada o el cero. Entonces, se acepta esta noción de cero, esta noción de vacío, y que pues los científicos, y hago énfasis en los científicos de ese momento en la historia, 1700 más o menos, desde estas metáforas importantes de el dominio, la racionalidad y la objetividad, la separación de ese mundo de entelequias, fantasmas que nos da la religión a generar conocimiento científico, ¿no? Entonces, este experimento de Robert Boyle, este invento de Robert Boyle, es la bomba al vacío, ¿no? O sea, ya se había aceptado el vacío y estaba esta idea, hipótesis dentro del argot científico de que en el vacío no hay vida. Entonces, ¿cómo podían comprobarlo? Digo, si hace poco tiempo se comprobó lo de un agujero negro, pues en esa época era muy importante comprobar que en el vacío no había vida, ¿no? Y es el primer gran desarrollo tecnológico que permite generar un experimento. Un experimento, recuerden, es generar una situación artificial
que reproduce un fenómeno natural. Entonces, lo que Boyle quería reproducir es el vacío y comprobar que en el vacío no había vida. Entonces, hace esta bomba que extrae el aire y dentro de esta cúpula de cristal hay un pajarito. Entonces, lo que narra en sí esta pintura es una tertulia donde voy con amigues, amigos, amigas, hijas, hijos, no sé exactamente, les quiere mostrar pues su nuevo aparato, ¿no? Su bomba al vacío. Entonces, mete un pajarito y va a generar pues ya la extracción del aire y resulta que las mujeres que estaban presentes en ese momento se asustan y dicen, oye, Boyle, no, o sea, vas a matar un pajarito. Y Boyle les dice, no, ¿saben qué? Se los estoy contando muy coloquialmente, porque obviamente no fue así. ¿Saben qué? Pues mejor váyanse a dormir, ustedes mujeres sensibles, porque pues esto es ciencia y es objetivo y es racional. Váyanse a dormir y cuando ya no estén aquí, nosotros continuamos con el experimento. Entonces, ¿qué pasa? Pues se van a dormir y hacen el experimento y ¿qué sucede? Pues mete al pajarito y el pajarito no es que muera, es que lo asesina, ¿sí? Entonces, la discusión o lo que finalmente lleva a esta crítica feminista es en aras de la objetividad, en aras del el conocimiento, desde esta supuesta racionalidad, etcétera, no neutralidad, pues se cometen pues muchos actos muy cuestionables, ¿no? En este caso el asesinato pues de un pajarito, que pues para Boyle en ese momento y para muchas personas que hacen ciencia, ese cuestionamiento no es válido ni es importante. En el fondo es un cuestionamiento ético porque tienes que matar para seguir probando un punto que ya sabes, ¿sí? Desde esta mirada de no, pues es por la ciencia y yo soy objetivo racional y a mí no me afecta esto que estoy haciendo. Yo no estoy inserto, yo estoy, y este es el primer elemento para llevar al testigo modesto. Yo estoy atestiguando de forma objetiva, abstrayendo todas mis cualidades humanas, personales, esto que considero, reconozco como independiente de mí, ¿sí? Ese es el primer gran momento de cuestionamiento histórico a esta forma de hacer ciencia, ¿sí? Que es un llamamiento ético, ¿sí? Desde estas prácticas, ¿no? Y que, bueno, nos va a llevar más adelante a entender el testigo modesto. No sé si hay alguna pregunta o alguna duda. Por el momento no. ¿No? No. ¿Qué piensan de esta pintura de Boyle? ¿Qué les deja pensando esta noción de objetividad y racionalidad, neutralidad? Ay, perdón, es que mi gata está aquí y a fuerza quiere meterse en la pantalla. Qué bonita. A mí lo que me hace pensar es que, dado las características que se han depositado en estos cuadros de lo que es ser hombre y lo que es ser mujer, pues se posibilitó, o más bien decidieron hacer posible hacernos a un lado. Entonces, ese es con los pensamientos que me quedo de esta obra y también me quedé con estos pensamientos cuando leía a estas dos autoras que nos dejaron y también escuchándola es lo que me hace pensar y que mm, también no sé si me da risa o me da enojo que demos por hecho que no hay autoras o no hubieron investigadoras o no hay trabajos de mujeres simplemente porque no quisimos. Y ya, muchas gracias.
Sí, ese es un punto importante que nos va a llevar ahorita a precisamente plantearnos cómo el género ha influido dentro de, pues, del conocimiento, ¿no? De la ciencia en general. Y sí, efectivamente, no es que no haya habido mujeres, es que no han sido visibles. Y que sí, hay que reconocer que han sido mujeres. Ay, Naila, ¿me siguen escuchando? Sí. Sí, ¿Sí? Y no sé qué apretó mi gatita que de pronto ya no se veía nada. Naila, vete sí, para allá. sí. Ya. Que no hemos estado y bajo qué condiciones lo hemos hecho, que finalmente no hemos aparecido, ¿no? Y eso es muy importante porque finalmente es reconocer que, pues sí, más de la mitad de las personas en este mundo somos mujeres, es por estadística natural o de pensar, ¿no? Que naturalmente tenemos que estar en iguales proporciones dentro de los diferentes espacios. No ha sido así. La ciencia es un ejemplo. Y la otra es que aunque actualmente la academia se ha feminizado mucho, las prácticas siguen siendo bastante androcéntricas, ¿no? Entonces, esto sí nos lleva a pensar el cómo está influyendo el género aún en la actualidad sobre los métodos, los conceptos, las teorías y las estructuras de la organización de la ciencia. Esto se lo pregunta Norma Blázquez en el libro, no sé si les compartió Fau el libro, si no, pues se los comparto yo después, de Epistemologías Feministas, en donde está el artículo de Sandra Harding, Norma Blázquez, que es una científica social muy importante en la UNAM. Y también se plantea esta otra pregunta, ¿cómo la ciencia reproduce esquemas y prejuicios sociales de género? Estos son los dos elementos centrales de la crítica feminista y del desarrollo de las diferentes epistemologías feministas. Entonces, se plantean de manera como un poco sensata, ¿cómo sería la ciencia si hubiera más mujeres en ella? Y si hubiera también otro tipo de prácticas, porque no es nada más que estemos las mujeres, sino también que existan otro tipo de prácticas. Y esta que me parece importante, podemos hablar de racionalidad o de objetividad científica cuando más de la mitad de la humanidad ha estado sistemáticamente excluida de él. O sea, hablando concretamente de las mujeres. Y esto es muy importante precisamente porque en el desarrollo de muchos experimentos se excluyen a las mujeres o el elemento de género no tiene un papel importante dentro del desarrollo de determinados experimentos y que lleva a conclusiones como, por ejemplo, no sé, conclusiones que siguen reforzando los estereotipos y los prejuicios y las ideologías sexistas, ¿no? Entonces, entendemos que el feminismo, pues, es una teoría política, definitivamente, es un movimiento social a través del activismo y son epistemologías, ¿no? Entonces, ¿cómo el feminismo tiene o se puede traducir a epistemologías o diferentes maneras de entender la producción del conocimiento o críticas a la forma en que se produce el conocimiento? Pues de muchas formas. Entender que pues hay diferencias en saberes o tipos de saberes, diferentes discursos y en términos pues también textuales, que esta es como la postura o la influencia que nos da el postestructuralismo. También desde pues las experiencias que están en el cuerpo, que las personas vivimos, las experiencias vividas o las experiencias corporizadas, que bueno, esto es muy contemporáneo a través de los materialismos feministas, los saberes que se corporizan, los poderes que se encarnan y que bueno, al estar encarnados, pues se ejecutan, ¿no? Derivan en prácticas. Entonces, muchas veces, ¿cómo nos podemos explicar
ciertas prácticas de exclusión o de inclusión, precisamente porque esto sabe, y que damos por hecho, ni siquiera lo cuestionamos precisamente porque son saberes y el género tiene este elemento de corporizarse y se encarna y generar formas de control y de poder desde adentro. Eso lo vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces, me voy a adelantar un poquito. Entonces, vamos ahora sí a la epistemología feminista y la primera gran propuesta es la de Sandra Harding en el texto que leyeron. El análisis de Sandra Harding es muy interesante, es uno de los más largos, junto con el de Evelyn Fox Keller, que fueron como Helen Longino, etcétera, que fueron como las primeras en empezar a hacer este tipo de críticas, ¿no? Y lo hacen, fíjense, Helen Longino lo hace desde las ciencias duras, me parece que ella es bióloga. Entonces, un primer momento dentro de las epistemologías feministas es el empirismo feminista, en donde científicas como Helen Longino y Lynn Hankinson revelan y critican a la ciencia y a las comunidades científicas, evidenciando los valores que subyacen, ¿no? En la forma en que se construye el conocimiento, ¿no? Y bueno, hacen una serie de críticas precisamente desde las ciencias pues, básicas, ¿no? La biología, la física, etcétera. El segundo momento dentro de estas primeras epistemologías es la epistemología del punto de vista feminista o punto de vista, que es específicamente el de Sandra Harding. Sandra Harding reconoce de entrada que, bueno, la perspectiva general de la ciencia está incompleta y que requiere o que se requiere, pues, una mirada complementaria, que sería la mirada de las mujeres. Entonces, que después es muy criticada, ¿no? Este punto de vista nos habla específicamente que pues hay una perspectiva muy situada, que está socialmente situada desde donde se hace la ciencia, desde donde se construye el conocimiento, y que esta perspectiva socialmente situada tradicionalmente ha sido desde una mirada masculina. Entonces, personas como Nancy Harstock, Evelyn Fox Keller y la misma Sandra Harding hacen esta revisión, ¿no? Sobre cómo ha sido muy parcial, ¿sí? Y que de ninguna forma esas, digamos, descripciones pueden hablar por el todo, ¿no? Porque han estado socialmente situadas, ¿sí? Han dejado elementos fuera. Dentro también de esta propuesta de Sandra Harding, de análisis, no su propuesta metodológica, está la noción de posfeminismo o feminismos poliformes. Aquí tenemos a dos personas, dos mujeres polémicas, muy interesantes, difíciles de leer, que son Donna Haraway y Judith Butler, ¿no? Y nos habla de feminismos poliformes, es decir, que tienen múltiples caras y que dentro de su misma discusión, cada autora históricamente va desarrollando pues momentos muy particulares y desarrollando también teorías diferentes. En el mismo pensamiento, por ejemplo, de Donna Haraway, desde pues los conocimientos situados hasta el pensamiento tentacular, etcétera. Bueno, hay una gran variedad de elementos, digo, tienen su seña particular. Igual Judith Butler desde lo performativo discursivo hasta elementos ya como que más anclados en la justicia social, la violencia, etcétera, ¿no? Entonces, se los menciono de manera muy general porque son muy amplios en sí mismos, ¿sí?
Entonces, vamos a hablar ahora de manera particular, ¿no? Del punto de vista que es como que la más, la epistemología más conocida. Entonces, ¿qué antecedentes tienen las mujeres que se encuentran dentro del punto de vista, incluida Sandra Harding? Pues es el pensamiento marxista de los 70 y de los 80. Mucho de las discusiones feministas tienen como base el pensamiento marxista, aunque nunca ha habido como una muy buena relación, precisamente porque el marxismo excluye la condición de la mujer en sus análisis. El mismo Marx lo dice. Entonces, este pensamiento marxista, fíjense, que es el elemento más importante, es muy crítico. ¿Sí? Es un pensamiento que no da por sentada nada, que se cuestiona y que en este cuestionamiento continuo deriva en este primer grupo de feministas a cuestionar cómo se construye el conocimiento, reconocer que el conocimiento pues está situado, socialmente situado, y que en este conocimiento que está socialmente situado hay experiencias de las mujeres que no han sido abordadas tradicionalmente. Una de ellas es obviamente parte de la biología de las mujeres, todo lo que tiene que ver con la salud reproductiva, la menstruación, todo eso que puede ser descrito como a manera de procesos fisiológicos, pero no desde las experiencias de las mujeres que tenemos con nuestro propio cuerpo, cómo, por ejemplo, envejece, cómo va cambiando, reconocer pues que la mujer es cíclica, que la mujer pues no solo tiene estos elementos hormonales, sino también de las formas en que socialmente se van pues desarrollando, se van estableciendo eh, los mandatos de género, los roles, o sea, no se ubican esas experiencias y localizaciones de las mujeres, y mucho menos dentro del mismo conglomerado o del grupo de mujeres, las diferencias que existen entre las propias mujeres. Entonces, ellas hablan de cómo reconocer esta posición privilegiada de quienes generan el conocimiento que es desde una sola lado, desde un solo, a ver qué nos dicen. Sí, Rosa Luxemburgo es pues un gran ejemplo, ¿no? Pues, de la influencia del pensamiento marxista. Y de hecho, pues ella vivió con mucha soledad. Todos estos, digo, ustedes saben un poco, ¿no? De su vida dentro de, que aunque nos llamaban camaradas y demás, y fíjense, yo hice un estudio hace poquito de el trotskismo en México, aunque está esta visión de que somos camaradas y demás, siempre ha estado como que los asuntos de las mujeres son punto y aparte, ¿no? O son únicamente motivo de discusión entre mujeres, no es motivo de discusión en plenaria, ¿no? O sea, es como, es punto y aparte, y ahí empieza como una serie de elementos de, de exclusión, ¿no? O dentro de, les decía, de este trotskismo mexicano em, como de no priorizar ciertas causas, ¿sí? Sí, la teoría de Rosa Luxemburgo sí está a la par de Marx y Engels, ¿no? Y vuelvo a insistir, o sea, por mucha soledad, ¿no? Mucha soledad dentro de todo su discurrir, ¿no? Su posición política y su posición, pues, o condición también de género, ¿no? Dentro de estas críticas, que bueno, ustedes saben, ¿no? Los discursos
las posturas van siendo revisadas por otras autoras frente a esta propuesta de Sandra Harding de conocimiento, digo, de punto de vista, aparece la postura o la crítica de Donna Haraway, porque en alguna medida esto desde el punto de vista socialmente localizados nos llevó a un reconocimiento medio absurdo de un relativismo, ¿no? Y Donna Haraway no solo refuerza la idea de que están socialmente situados, sino que además tiene que ver desde dónde se está hablando en términos, fíjese lo interesante, de la materialidad corporal de un sujeto dentro de un proceso histórico-cultural, ¿sí? No solo que está socialmente en algún punto del mundo social, sino también de esa corporalidad, ¿sí? Que podemos, en términos binarios, que no me gusta tanto, hombre-mujer en una determinada época, ¿no? Retomando este ejemplo de Rosa Luxemburgo, pues era una mujer en un momento histórico, cultural, de mucha efervescencia, de mucha efervescencia intelectual y obviamente política, en donde lo femenino o las mujeres tenían un papel, como actualmente se sigue entendiendo en muchos movimientos sociales, más de soporte, ¿no? Entonces, esto nos lleva, y esto es lo interesante, a lugares que no son inocentes. O sea, estamos partiendo de que al estar situado en una materialidad corporal, en una materialidad que también está en la historia y en la cultura, no es un lugar neutral, ¿sí? Y no hablamos de una manera o no generamos conocimiento de una manera, pues, así, inocente, ¿no? Sin intención. Eso es lo interesante, ¿sí? Hay intención, además, y tiene, pues, estos elementos también de los que hablábamos, ideológicos y del poder, asociados al poder, porque la ideología finalmente está asociada al poder, y ese es un elemento que tenemos que reconocer. Entonces, ella nos habla de las complicidades en el poder, ¿no? En donde finalmente hay ciertos puntos eh, que para muchas personas en determinadas comunidades científicas se convierten en posiciones privilegiadas. Pero también reconoce que hay posiciones dentro de estos grupos subyugados o que están al margen, pueden tener o pueden llegar a tener complicidades con el poder. Que bueno, desde la teoría sociológica lo explica muy bien cómo me lo voy a decir así porque si lo dice la teoría, lo desviado o lo anormal se puede convertir en lo normal, ¿sí? Entonces, esas complicidades del poder también pues nos llevan a pensar cómo de pronto el género se ha convertido en un discurso académico tan relevante, porque ahorita todo el mundo quiere hacer estudios de género o porque todo el mundo quiere hablar de violencia de género, que no solo no combate estas desigualdades o estos problemas de base, sino que está perpetuando estas miradas binaristas o estas miradas en donde se reproducen muchos prejuicios y muchos estereotipos de género, ¿no? Creo que es muy importante reconocerlo, que inician ciertas voces y terminan pues dentro de esta alianza que se vuelve cómplice del poder. Y ella llega finalmente a esta noción de que el género es ciencia ficción, el género es una invención, ¿sí? Que bueno, refuerza pues las posturas de muchas otras teóricas feministas, en donde la mujer es un monstruo, es decir, es el otro que no puede ser, que no es ininteligible, que no es, no se puede comprender, que no se puede describir y que finalmente pues
pues no tiene, ahora sí en términos de Bourdieu, capital simbólico, y esta es una crítica que también hace Gerda Lerner en el nacimiento del patriarcado, no tiene el capital simbólico para poder establecer condiciones, ¿sí? Que bueno, nos lleva a una discusión muy interesante sobre la igualdad, ¿no? ¿Qué es la igualdad? La igualdad es que no es que te traten igual, es que tengas la posibilidad de establecer condiciones para el desarrollo de tu vida. Condiciones me refiero literalmente a quiero vivir así o yo no quiero relacionarme de esta forma. Las mujeres tenemos muy pocas posibilidades, ¿no? Y vuelvo a insistir que también es histórico y cultural, ahora más que antes. Sin embargo, seguimos jugando con reglas que se entienden más desde una lógica androcéntrica. Luego tenemos dentro de estas epistemologías feministas el reconocimiento, porque Sandra Harding habla de las experiencias de las mujeres como si fueran, pues, desde estos situados socialmente, y que lleva a pensar que no somos mujeres, sino que es la mujer, y que si ustedes ven en muchos programas académicos, incluso en centros de estudio, aparecía la mujer, ¿sí? Hablemos, por ejemplo, el del Colegio de México. Inicialmente era un programa de estudios sobre la mujer. Y hablar de la mujer homogeniza al grupo, establece pues también necesidades, perspectivas, cosmogonías, idiosincrasias, unas mejores sobre las otras, ¿sí? ¿Y por qué me refiero a esto? Va asociado finalmente también a los feminismos blancos, que tienen en la actualidad una gran pues crítica, precisamente porque homologa ideológicamente las necesidades de las mujeres. Entonces, el reconocer que son experiencias y experiencias diversas de las mujeres nos lleva a reconocer la edad, la raza, la etnia y la cultura. Esto, bueno, es que en realidad no lo teoriza, quien lo conceptualiza a manera de algo, para aplicarse, es Kimberly Crenshaw. Kimberly Crenshaw es una abogada afrodescendiente norteamericana que, bueno, en una huelga no es cierto, en el despido de varias mujeres afroamericanas de una empresa automotriz, creo que es la Ford, ella se da cuenta de cómo el color de la piel, la raza, influye en el acceso a la justicia y deriva en este concepto que se llama interseccionalidad, en donde precisamente habla de cómo hay diferentes ejes de injusticia que atraviesan a las mujeres o a las personas en general, en términos de clase, raza y género y etnia, y que llevan a pues estas barreras, obstáculos, dificultades para acceder a la justicia. Ella dice, cuando una mujer blanca se ve al espejo, ve a una mujer. Cuando una mujer negra se ve al espejo, ve a una mujer negra, ¿no? Haciendo evidente cómo la raza, en este sentido, es un elemento central, ¿sí? Y que limita la vida de las mujeres, genera pues muchos elementos discriminatorios, les niega sus derechos humanos, etc. Y hay otro elemento también importante, no solo son estas experiencias que son diversas, sino que también hay identidades individuales, ¿no? Identidades individuales que tienen experiencias diferentes, ¿sí? Entonces, aquí vamos a encontrar, pues les decía, esta crítica importante a los feminismos blancos y burgueses, blancos, pues, de raza y clase social, frente a estas críticas de los feminismos negros, los feminismos populares, indígenas,
post y decoloniales, de los feminismos chicanos también, que es muy importante, y en general de los feminismos latinoamericanos, ¿no? Que están muy dentro de lo decolonial. Entonces, no sé si hasta aquí hay alguna pregunta o duda. ¿No? Yo Ahora, sí tengo una pregunta, perdón. sí, adelante, por favor. Me surge la duda, bueno, si todo está androcéntrico, si la educación es androcéntrica, ¿cómo Sí. es que tenemos más alumnas que alumnos? Y bueno, y cómo podríamos, si todo está androcéntrico, cómo podríamos centrarlo más dirigido hacia la mujer? O sea, pero Ah, yo noto, por ejemplo, tanto en México como Estados Unidos, hay más alumnas que alumnos en las universidades y se dice que es una cultura androcéntrica. Entonces, ¿cómo fue posible esto? Y también noto, bueno, que donde va la ciencia es lo que lo que la humanidad necesita en este momento. Yo sí veo con tristeza, por ejemplo, que cuando no es la regla, pero casi tiende a ello, cuando una mujer destaca en ciencia, comúnmente tiene que abandonar otras cosas. Por ejemplo, viene a mi mente esta Henrietta Swan, y que fue una astrónoma estadounidense que gracias a ella sabemos cómo se miden. Bueno, los astrónomos saben cómo se miden los años luz, las distancias muy grandes en años luz fue un descubrimiento de una mujer. Por ejemplo, Rosalind Franklin, que hubiera recibido el premio Nobel junto con Watson y Crick por el descubrimiento de la estructura del DNA y no lo descubrió y no lo recibió porque murió antes de cáncer. Ellas dos, por ejemplo, destacaron en ciencia y jamás fueron madres, jamás fueron madres. Yo tuve una profesora de la Facultad de Medicina, yo soy biólogo por la FES Iztacala, pero deseaba estudiar la maestría en biología de la reproducción, que en ese entonces estaba en la FES Iztacala, e inscribí algunas materias, incluso de la maestría en biología de la reproducción, como materias de licenciatura. Y entonces tuve que ir a CEU, donde nos daba clases una investigadora destacada de la Facultad de Medicina, que trabajaba en el laboratorio con su hermana. Ambas habían publicado muchos artículos, pero ambas eran solteras, jamás se casaron. Y hasta donde sé, nuestra directora anterior, no la que tenemos, sino la anterior, es la única investigadora en nivel 3 del Sistema Nacional de Investigadores y parece ser, no estoy seguro, pero alguna ocasión me dijeron que no era casada o al menos, bueno, que no había sido mamá. Entonces, yo lo que veo, de hecho, yo he comentado que he tenido alumnas brillantísimas, pero brillantísimas. Yo lo que veo, de hecho, es que llega el momento en que la mujer tiene que, bueno, pues está en su ser también realizarse de otra forma, no nada más la académica, y que tiene que dedicar tiempo a ello. Conocí una investigadora en el Seguro Social cuando estaba haciendo mi tesis, que daban las 2 de la tarde y ella salía corriendo. Entraba una hora antes por la mañana, creo que entraba a las 6 en lugar de entrar a las 7. De alguna forma tramitó ese permiso. Tenía que salir a las 3 como los demás y salía a las 2. Se subía a su camioneta y se iba por sus niños para llevarlos a las actividades deportivas y después a actividades artísticas. Y, bueno, pues es difícil que una mujer destaque en ciencia porque alguna ocasión escuché, es que el hombre se centra en una sola cosa y manda a la fregada todo lo demás y se centra en una cosa y pide que nadie lo interrumpa. Y esto va a ser difícil para una mujer porque ella misma, creo, en muchas ocasiones siente la necesidad de realizarse no nada más en un área. Sabemos que la mujer puede hacer muchas cosas al mismo tiempo y yo creo que buscan también eso en su vida, el realizar varias cosas y no nada más destacar en una.
Pero yo lo que creo, bueno, así como conclusión, de que cuando la mujer destaca en ciencia, por ejemplo, tiene que renunciar a otras cosas comúnmente, no siempre, pero comúnmente tiene que renunciar a algo más, como le digo de Henrietta Swan y esta Rosalind Franklin, que nunca se casaron y destacaron. Bueno, pues, bueno, es mi punto de vista. Y bueno, ¿cómo podríamos hacer? O sea, sí he escuchado que todo está androcéntrico, de acuerdo. ¿Y cómo podríamos colocar todo o volver todo más centrado en la mujer, pero en alguna forma real, que no fuera fantasiosa, sino cómo podemos hacerle? Lo que pasa es que en la escuela se reproducen en las universidades, en las educación básica, en todos lados se reproduce el orden social. Y el género, en términos sociales, es el primer gran ordenamiento, ¿no? O sea, divide el mundo entre hombres y mujeres, ¿no? Eso por un lado. Por el otro, el androcentrismo y todo lo que implica centrarse en la figura masculina, tiene que ver con, para sostenerse en una serie de prácticas, ¿no? En las cuales están basadas precisamente en estas nociones de racionalidad, objetividad, etcétera, que llevan a prácticas tan concretas como se puedes o no puedes, tienes tiempo o no tienes. Y las mujeres vivimos muchos procesos, no solo en términos de ser madres o no ser madres, o casarnos o no casarnos, porque bueno, eso también dependerá si es algo que deseas o no deseas, ¿no? Habría que preguntarles a estas mujeres si era como un objetivo en su vida. Pero también tiene que ver con que la valoración de las mujeres en términos generales, como uno, para ser tomada en serio como científica, debes de tener tiempo y debes de estar dispuesta o disponible, ¿no? Y yo estoy hablando no solo desde mi experiencia, sino desde la experiencia de mujeres en pues espacios pues masculinos, ¿sí? La ciencia es un espacio que se ha construido desde la lógica masculina y donde los sujetos cognoscentes por excelencia son los varones. Entonces, las mujeres siempre hemos sido intrusas, aunque seamos más, siempre hemos sido intrusas. ¿En qué sentido? En que pues no pertenecemos ahí. Y aún siendo más, quien tiene el mayor privilegio dentro del espacio siempre va a ser la figura masculina, ¿sí? O sea, la figura masculina siempre va a ser aquella que posee el mayor conocimiento o el conocimiento más valioso, va a ser la figura que valide ese conocimiento y que, bueno, es por eso que podemos entender cómo muchas mujeres dentro de estos espacios también son víctimas de pues acoso y hostigamiento por razones de género, eh, con un énfasis muy delicado en lo sexual, porque no nada más que te violen o que abusen de ti, sino también que por ser mujer no te den la palabra en un salón de clases. Eso sigue pasando aún en esta época, que escuchen más a varones, que en un currículum de una asignatura, de una materia, no se lean mujeres. Eso también es un elemento muy importante. O sea, se sigue validando más el conocimiento que producen los varones que producen las mujeres. Que desde niña te digan, es que claro, tú no tienes por qué entender matemáticas, o sea, no pasa nada si no entendiste. Que tengas dudas y no te quieran contestar porque piensen, ¿para qué? Si al final, tú te vas a casar y vas a tener hijos, ¿no? O sea, es como una serie de obstáculos y de barreras permanentes que muchas mujeres tienen que sortear para llegar a una carrera científica. Y estoy hablando de llegar a estudiar. Ahora,
sostenerla y poderse insertar en la academia y en pues una carrera científica de alto rendimiento, ¿no? O sea, ya dentro de un sistema pues nacional de investigadores e investigadoras, de un montón de cuestiones que si tienes hijos, si tienes hijas, si tienes hijes, nos lleva a pues un montón de disparidades, ¿no? Tiene que ver con el uso del tiempo, cuántas horas de las 24 horas de tu día le dedicas a los cuidados, cuántas horas de tu día le dedicas a tu carrera, cuántas horas al día te dedicas a ti, porque esa es otra área. O sea, cuánto tiempo del día tienes para ti, no solo como profesionista, no solo como en un momento mamá o esposa, sino para ti. A las mujeres solteras se les castiga también mucho en ese sentido, ¿no? No, pues déjenle el trabajo a fulana de tal porque no tiene hijos o hijas o hijas. Entonces, ella lo puede hacer, ¿no? Entonces, para entender por qué existen estas dificultades es porque tenemos que reconocer que el sistema está articulado a partir de la figura de los varones. Y los varones, uno, son el sujeto cognoscente por excelencia. Hay un montón de estereotipos y de prejuicios hacia las mujeres, una ideología sexista. Tres, las mujeres, pues, estamos y tenemos elementos, pues, corporales, materiales corporales muy específicos, experiencias muy específicas que no son reconocidas, que no son validadas. ¿Por qué? Porque el sujeto masculino siempre será reconocido como el adecuado, ¿no? O sea, hablo, por ejemplo, imagínense, mujeres con dentro de una carrera científica con endometriosis, con miomas, con ese tipo, ¿no? Y no hablo ya ni siquiera de que tengan o no tengan hijos, sino con situaciones propias de las mujeres no se comprenden, no se entienden, no se validan, se ven como un estorbo, ¿no? Como algo que no te va a permitir o no te permite, ¿no? Entonces, sí creo que hay muchos elementos de reflexión dentro de este sistema tan andrógino. Sí, aquí nos pone de este estudio de diagnóstico de responsabilidad por cuidados. Es muy interesante. Vean también el texto de Intrusas en la Universidad de Ana Amachaustegui. Ese es interesante para que entiendan un poco, sobre todo aquí en la UNAM, que digo, es muy parecido en todas las universidades del país. Decía Julio, no tenemos por qué llegar a extremos de un mundo centrado al hombre o un mundo centrado en la mujer. No es centrado en el hombre ni es centrado en la mujer, porque, bueno, uno, es un pensamiento binarista y hay otras experiencias, posiciones y expresiones diversas, más bien centradas en ¿qué? En la flexibilidad, en el respeto a las agencias, en el respeto a las diferentes condiciones y posiciones de las personas, ¿sí? ¿Por qué existen o han existido estas acciones afirmativas de las que les decía hace un momento, en donde se desarrollaron muchas políticas públicas que es muy discutible pues, si han funcionado o no han funcionado? Es muy discutible, precisamente porque se han querido paliar estas barreras y obstáculos. El techo de cristal, ese es otro concepto importante. Decía Claudia Sheinbaum que el techo de cristal en México se rompió porque ella llegó a la presidencia. No necesariamente, porque estamos hablando de una mujer muy educada, una mujer con ciertas características de racialización, etcétera, y que en definitiva tampoco representa la experiencia de todas las mujeres, ¿sí? No creo que se haya roto este techo de cristal, simplemente tal vez se fracturó y se coló ella. Entonces, creo que sí es importante esta reflexión de cómo las mujeres estamos, porque les vuelvo a insistir, se reproduce dentro de la academia, pero es estructural.
y está en la política, está en la economía, está en pues todas las formas de vida humana, ¿sí? Estas posiciones diferenciadas, aquí estamos hablando de posiciones sociales que derivan en condiciones diferenciadas para la mujer y diferentes grupos vulnerables, ¿no? ¿Por qué se ha hecho énfasis en la mujer? Porque como grupo social es muy grande, más grande que el de los hombres, y que ha vivido pues mayores vulnerabilidades históricamente, ¿sí? Por eso se llama feminismo. Y eso es un reconocimiento muy importante al movimiento social, al activismo, también al activismo académico, de reconocer su origen social, ¿no? Su origen es en el reconocido, ¿no? El histórico, el que se escribe en los libros, es en la Francia, ¿no? En la Francia de la Ilustración, que en esa misma época es cuando nace la ciencia androcéntrica, ¿sí? Con pienso, luego existo, ¿no? La razón como guía del ser humano, pero en este caso, ser humano es equiparable al hombre, ¿no? Entonces, es tan interesante leer la historia desde esta perspectiva y leer la historia de la ciencia, cómo se va enlazando con otros procesos, otros elementos sociales y económicos, porque créanlo o no, el desarrollo económico, el nacimiento de la clase burguesa empujó enormemente al el desarrollo de la ciencia. O sea, para que simplemente todo lo que tenía que ver con el cálculo, con aceptar el cero, todo eso lo damos por sentado en esta época, pero en ese momento de la historia fue tan importante y fue de la mano con el nacimiento de la burguesía y con el movimiento pues de la ilustración, ¿no? En donde sí se busca que se deje este mundo basado en la herencia y que bueno, ahorita lo podemos ver en el neoliberalismo, sino en el trabajo, ¿no? Y específicamente en el comercio. Entonces, creo que ahí hay mucho que debatir y que dialogar. Y pues creo que le vamos a dejar aquí en feminismo postcolonial y decolonial. Lo retomamos en la siguiente clase. Y voy a ver para que tengan como que les voy a compartir el libro de Hilary Rose. Está en inglés. Espero pues ahí puedan apoyarse un poco. Y tengo otro en español de feminismo y conocimiento, pero ese no lo tengo, no lo he encontrado en PDF. Voy a intentar buscarlo o buscar algo parecido. Lo interesante y lo importante de todo es que tengan una noción, pues más o menos general, de las epistemologías feministas. Y dice Julio, hasta los medios le ponen de encabezado, Claudia Sheinbaum hace añicos el techo de cristal, lacerando muchas pieles. Sí se laceran muchas pieles, pero yo creo que no se hizo añicos. Yo creo que pues nada más se fracturó y se coló o se están colando, pero también hay que ver desde qué lógica se están colando las mujeres. Si es para seguir reproduciendo estos esquemas androcéntricos, injustos, desde la mirada experta, etcétera, pues sí genera, no es como de muy buen augurio, ¿sí? O sea, que las mujeres están en ciertos espacios no garantiza nada. ¿Por qué? Porque las reglas siguen siendo las mismas. Y eso es lo importante. Yo les decía, sí podemos ingresar, pero al ser las reglas iguales y carecer de un capital simbólico para poder no imponer, proponer nuevas reglas de relación, que es lo que el feminismo busca, una nueva forma de relacionarnos, ¿sí? Eso es como lo más importante. Y también les voy a pasar un artículo muy interesante de Silvia Gil sobre el sujeto político del feminismo, porque me parece que en la actualidad, frente a todas estas posturas en relación a lo trans, es necesario también pues recuperar un poquito esa mirada crítica.
Y pues nada, chicos, chicas, chiques, pues nos vemos entonces el próximo sábado y les hago llegar, supongo que a través de Fausto, lo más que pueda de material, ¿no? Para que vayamos avanzando, ¿sí? Buenísimo. No, muchísimas gracias, Moni. Y pues ahí estaremos al pendiente de los materiales. De igual manera, por correo les haré llegar la lista de asistencia del día de hoy y con un pequeño cuestionario porque hay personas que faltaron y me van a hacer trampa. Entonces, eso también para andar haciendo como esa lamentable vigilancia, perdonen, pero es que luego nada más andan cazando constancias y pues sí tengo que andar como muy al pendiente, lamentablemente de eso, ¿no? Entonces, bueno. Pues nada, la clase la voy a subir al canal de YouTube del Colectivo Estudios de Género. Porfa, suscríbanse también para que ahí estén como al pendiente de cuando se suben los materiales, porque les va a aparecer como una señalización. Y Aris, voy a estar muy al pendiente de lo de tus constancias. Es un relajo ahorita hacerlo de las constancias, pero bueno, ahí ya vamos a enviar las que hacen falta, ¿vale? Nos vemos el próximo fin de semana. Cuídense mucho. Bye bye. Gracias. Profesor Fausto, perdón, discúlpeme. eh, es que yo no he tenido acceso a los materiales, no me llegó a mi correo. Es que me marcó un correo que estaba mal, pero si quieres, mándanos un correo y de vuelta te mandamos todo, porque sí, estuvo mal escrito y el sistema no lo registró. Entonces, a ver, te lo mando. Es colectivo.género. Ay, ay, no sé por qué no me aparece. Yo también, profesor José Luis. Ahí está. ¿Ok? Manden un correo ahí y se les va a reenviar. Sí, tengan mucho cuidado con eso porque luego en las inscripciones no ponen bien sus datos. Entonces, hay quienes, de hecho, en la ranura que pedía su correo, pusieron su número de trabajador, por ejemplo. Entonces, por eso no les llegaron los correos. Entonces, por eso hay que tener como mucho cuidado con eso, ¿va? Sí, Bueno, gracias. cuídense mucho. Estamos al pendiente. Bye, bye. Hasta luego. Gracias. Gracias. Chao.